Acabo de crear un circuito, señores, con mapa de elevación y tal, con el modo gratis. Puedo crear circuito, podéis crear tougues. Imagínate poder crear un circuito de Assetto Corsa sin descargar ningún programa, completamente gratis, con un editor que parece el editor de los Sims, súper fácil de crear carreteras, crear intersecciones, crear montañas, crear todo. Pues quédate porque te voy a enseñar cómo. Esto es una revolución, esto es una pasada, lo acabo de descubrir. Y vais a tener dos tutoriales, vais a tener este que es completamente gratuito, lo que voy a enseñar. Y vais a tener la versión de pago, que son 20 euros, un único pago, y lo tenéis para siempre, supuestamente. No me han pagado, esta empresa a mí no me ha pagado, así que si tengo que hablar mal de esta empresa, la hablaré. No les he pedido ninguna licencia, que me la regalen ni nada. Lo voy a pagar de mi bolsillo y os lo voy a enseñar, ¿vale? Así, si tengo que hablar mal, hablaré mal, pero de verdad. Lo comparto porque quiero compartirlo con vosotros. Bien, la web se llama trecorsa.com. Lo dejo en la descripción del vídeo para aquellos que lo quieran descargar. No tenéis que descargar Blender ni hostias en vinagre. Todo esto que os he enseñado hasta ahora de Blender, de bajar, no hace falta, ¿vale? Nos metemos en trecorsa.com, nos registramos y ya está. Para modificar el tamaño es el modo Pro, la resolución del tamaño también es modo Pro. Lo que nos deja modificar es el tipo de terreno, si es un desierto o de hierba. Y Terrain Preset, pues hay pues varios presets, ¿no? Pero yo no voy a poner ninguno. Voy a darle a Start Creating y os voy a explicar la interfaz paso a paso. Lo primero de todo, aquí en el panel de la izquierda podemos poner el nombre al circuito. Vamos a llamarlo circuito de pruebas, ¿vale? Y se va a llamar así, circuito de pruebas. Dirección, sentido de las agujas del reloj o anti-agujas del reloj, ¿vale? Porque esto contempla circuitos. No podemos poner todavía marcas de tráfico. Si va avanzando la cosa, porque esto está en fase beta, iré subiendo este tutorial actualizado. Bien, vamos al grano, porque me estoy enrollando mucho y no quiero que te vayas de tutorial, porque esto es muy importante. Aquí, a la derecha del todo, tenemos las herramientas. La primera de todas, con el clic central del ratón, es decir, la ruedecita, alejamos y acercamos. Con el clic derecho, paneamos. Y con el clic izquierdo rotamos. Y si nos queremos pues mover pues por el terreno, si lo que queremos es movernos, con el control más el clic izquierdo, pues hacemos esto, ¿no? Ya está. Aquí tenemos lo de las montañitas. Vamos a crear unas montañas. Aquí tenemos Terrain Style, pues es Grasslands, ¿no? Eso es para generar un terreno, no hace falta. Vamos a fijarnos en esto de aquí. Aquí tenemos para crear montañas. Creamos montañas. Y con esto podemos alisar las montañas, ¿vale? Se supone que... bueno, creamos montañitas, me voy a alejar. Cada vez que hacemos cositas, así cambios importantes, le damos a Regenerate para que calcule pues los vértices y todo esto. Y bueno, pues creamos nuestras montañas y todo esto. Si queremos crear un mapa de satélite, por ejemplo en nuestra casa, es esto de aquí, Trace Satélite, pero es la versión Pro. Esto lo veis en el siguiente tutorial. Pagaré para que vosotros lo podáis ver. Y ya está, pues creamos montañas. Y si no nos convence mucho esto, o lo queremos que lo haga automáticamente, le damos aquí a Generate Terrain y nos hace un mapa de ruidos, ¿vale? Le podemos añadir la semilla que queramos, aleatoriamente. Y no voy a entrar mucho en detalles, pues simplemente le damos aquí a Generate Terrain, según el ruido, y ya nos hace pues un mapa. La resolución del mapa es mala, pero ya os digo, porque es la versión gratis. ¿Veis que se ven aquí los vértices? Se ven bastante porque la resolución es mala por eso mismo, porque es la versión gratis. Pero voy a enseñar todo lo que tiene. Ahora vamos con las carreteras. Aquí tenemos las carreteras. Aquí os explico, muy fácil. Bueno, aquí tenemos las, primero de todo, aquí tenemos las opciones, no hace falta ni que os las diga. Con el clic izquierdo creo un punto, vuelvo a darle clic izquierdo, ahí estoy creando una carretera y voy creando. Y ves, yo voy creando, pero va pasando a través de lo que sería las montañas. Para que esto lo recalcule, le damos a Regenerate. Y lo que hace, pum, es que adapta el terreno a la carretera. Esto es súper importante y son cosas que en Blender necesitas plugins para poder hacerlo. Si queremos hacer una intersección, es tan fácil como venirse aquí a uno de... A ver si puedo acercarme un poquito más. Bien, para crear la intersección, para que lo veáis de manera mejor, lo voy a hacer aquí. Aquí en la esquina de las carreteras, aquí en la esquina de la carretera, pum. Y en la esquina de la otra carretera, pum. Y salgo. Y ya ha creado una intersección ahí. Ahora subo por aquí y cierro el circuito pulsando el último botón. Ya tendría el circuito cerrado, le damos a regenerar y aquí tenemos un 8, ¿vale? Os enseño a hacer una carretera con una intersección. Aquí tenemos muchas opciones.
Voy a entrar solo en las importantes, porque si no voy a hacer largo el tutorial. No podemos crear líneas discontinuas ni nada de eso todavía, ¿vale? Ya me he documentado. Todavía no se puede porque está esto enfocado a circuitos, porque tenemos para poner pianos y tal. De hecho, esto está enfocado para circuitos, no para rutas de punto A a punto B, sino que es un circuito, algo que empieza y pasa por la meta y da la vuelta y pasa por la meta. Todavía está así porque está en la fase en la que está. Seguramente más adelante pues esto cambiará. De momento es así. Entonces, a lo que respecta a carreteras, si queremos borrar, clic derecho y borramos carreteras, puntos, borramos puntos con el clic derecho. Y aquí aparece, ¿no? Road 1. Entonces, si queremos crear una road nueva, vamos aquí a New y creamos una carretera nueva. Podemos crear una carretera adicional. Un circuito, pues, adicional, como podéis ver. Aquí nos ha creado la meta, por defecto, luego lo podemos cambiar, esto ya lo veremos, tranquilos. Lo que quiero enseñaros aquí sobre todo es, podemos dibujar muros. Por ejemplo, aquí hay muros, edges, vallas de tipo muros de vallas. Por ejemplo, vamos a probar wall, ¿vale? Que serían las paredes. Vamos a probar con wall, que serían los muros. Entonces, aquí muy sencillo. Creo que lo veáis muy de cerca. Y voy a poner aquí en wall. Clico aquí en el borde de la cartera. Y pum, aquí he creado un muro. Esto lo podemos cambiar. Edge. Aquí tendríamos uno de césped. Invisible walls no se vería. Se chocaría con nada, con el aire. Wall fences, ¿vale? Sería más tipo, no sé. Es que está muy enfocado a circuito, ya os lo digo. Sloped wall, barrier. Esto es lo que tenemos, ¿ves? Estos son como más tipo quitamiedos, ¿veis? Aquí se me están creando. Esto sería más tipo quitamiedo de carreteras. Podemos crear más. Si queremos crear en el otro lado, si clicamos directamente, continuará. Entonces, hay que clicar fuera con el clic derecho. Entonces, volvemos a clicar aquí. Y veis, nos hace pues los otros puntos. Entonces, lo siguiente sería aquí lo que serían los pianos. Por ejemplo, vamos a añadir un piano aquí. Podemos crear pianos. Podemos aquí. Y aquí tenemos una sección con piano. Aquí podemos crear otra sección con piano. Esto es un modo pro, no puedo enseñarlo. Lo de los árboles, importante. Aquí tenéis varios modelos de árboles, ¿vale? No se ven aquí en la miniatura, pero tenéis varios modelos de árboles. El modo brush, que es el modo pincel, que es para pintar muchos árboles de golpe, es el modo pro. Está muy limitada la versión gratis, pero podemos crear cosas. Selecciono acacia mismo y voy poniendo arbolcitos, ¿vale? Voy poniendo árboles, más que nada para enseñarlo con la demo, porque esto lo voy a poner en Assetto Corsa para que lo veáis, que funciona, que no es una estafa. Los muñequitos, es decir, lo que sería la gente que nos ve es modo pro. Montañas chulas también es modo pro. Edificios también es modo pro. Esto no sé qué es, poner modelos 3D que hayamos creado nosotros en Blender también es modo pro. Y estas son las señales de tráfico, pues lo de ir a 40, los conitos y todo esto. Podemos poner pues señales de stop, no sé, aquí pongo una, aquí pongo otra, sin ningún sentido ninguno, es para enseñaros. Y aquí las luces son las lámparas estas, sin más. Son las farolas de toda la vida, ¿vale? Y esto pues le dará luz a nuestro Assetto Corsa. Entonces, el modo playa también es modo pro. Y luego esto importante, por último. Esto es de dónde van a salir los coches. Aquí es donde van a salir los coches. Esto lo vamos a modificar. Vamos a hacer que salgan donde nosotros queremos. Por ejemplo, aquí. Y estos aquí también, ¿vale? A ver qué dirección están. Porque esto igual está mal. Vale, están mirando hacia allí. Vale, pues si está mirando hacia allí, porque esa es la dirección del circuito. Aquí veis que está la meta esta de aquí. Vale, pues la meta la vamos a mover. Simplemente ya habéis visto que es arrastrar con el clic. Y ponemos la meta aquí. Entonces cada vez que demos una vuelta y pasemos por aquí, pues nos contará una vuelta. Aquí podemos poner las columnas. Vamos a poner una, ¿vale? Para que sean en línea o que sean de 2 en 2, ¿sabes? Depende si es un pit lane, si es un circuito que requiere pues que hayan pues 2 columnas, ¿no? Y luego también podemos modificar cuántos jugadores pueden entrar a este mapa. Pues si jugamos online o lo que sea, podemos ponerle por ejemplo 9. Le vamos a dar a Regenerate y veis, se saldrían más. Pero aquí se están solapando, así que esto no estaría muy bien, ¿vale? Esto habría que ponerlo bien. No le voy a poner mucho, simplemente es para que veáis que existe la opción. Le voy a poner poquitos y lo voy a poner en su sitio donde toca. Y ya está. Y con esto y un bizcocho, me comes el cho. Ha llegado el momento de exportar todo esto y probarlo en nuestro Assetto Corsa. Voy a ir... Vale, aquí podemos guardar las pistas. Estas pistas se pueden guardar, ¿vale? En nuestra cuenta de Tricorsa.
Pero yo ahora quiero exportar. Vamos a darle al export Save Track, eso es lo primero, para que se quede guardada, para que luego podamos volver aquí, modificar y tal, porque puede ser que hagamos proyectos muy grandes. Bueno, le vamos a dar a Export Center y le vamos a Start New Export. No tocamos nada aquí porque la mayoría de cosas son pro y ya nos hace la exportación. Aquí está, nos está preparando el archivo. En breve estará disponible para descargarlo y poder probarlo en nuestro Assetto Corsa. Bueno, nada, me he esperado un minutito. Esto ya está, download, nos lo descargamos y ahora lo probamos con nuestro... Hostia, 126 megas. Vamos a probarlo ahora. Aquí tenemos el circuito. Abro el Content Manager de los cojones y le arrastro el circuito de pruebas aquí al Content Manager y le doy a instalar. Aquí me ha creado el circuito de pruebas. Ha tenido la decencia de crearme las líneas del circuito. Eso está muy chulo, un detallazo, ¿eh? Vale, ya está instalado. Vamos a buscarlo aquí. Circuito de pruebas, aquí lo tenemos. ¡Wow! ¡Qué guapo! Bueno, eso se puede modificar, ¿eh? Si lo queréis modificar. O sea, la imagen de fondo y todas estas cosas de personalizarlo y tal, yo os puedo enseñar porque he hecho algunos mapas y sé cómo se hace. Voy a poner en modo práctica y le voy a dar a Go. Y aquí lo veis, se ve perfectamente. Qué coche más guapo. Ahí veis el césped, ¿no? Cómo salen las motillas de césped y todo esto. Ahí tenéis el césped. Y vamos directamente a la parte que hemos creado. Veis aquí que el suelo, o sea, el circuito solapa perfectamente. La montaña pues se ven como se ven. Los árboles ahí se ven también. Ahí está el start, que se ve un poco elevado, la verdad. El hombre del pit lane. Y acabo de crear un circuito, señores, mirad. Tiene pianos. Tiene las vallas que puedo chocarme, ya veis. Me puedo chocar. Acabo de crear un circuito, señores, con mapa de elevación y tal, con el modo gratis. Puedo crear circuito, podéis crear tougues. Esto me lo acabo de hacer una web completamente gratis sin pagar ni un duro. No he pagado ni un solo euro para hacer esto. Y ahora voy a pagar los 20 euros que vale esta herramienta antes de que la suban de precio. Y voy a probar el modo pro porque lo que he visto es que tiene modo... puedo coger la vista satélite, coger mi barrio y pasearme por mi barrio. Entonces voy a probar esto porque puede ser un bombazo. Así que sin más, voy a cerrar el juego. Espero que os haya servido. Comentadme, por favor, mucho apoyo a esto. Más que nada, no a mí, el apoyo no a mí, sino a qué os parece esta herramienta, si creéis que debería tener algo, si me tengo que poner en contacto con los desarrolladores para que mejoren algo, lo que sea. Estoy seguro de que esto va a ser un bombazo, la verdad. Lo dicho, gracias por elegir mi canal. Gracias por elegir mi canal para ver estos tutoriales. Lo hago con mucho amor para vosotros. Nos vemos en siguientes tutoriales. El siguiente tutorial va a ser el de la versión de pago, ¿vale? Nos vemos.